Domenech. Gracias, señora presidenta. Creo que si esta instancia parlamentaria tiene ya alguna utilidad, la misma radica en primera instancia en homenajear a los médicos, al personal de salud, a enfermeros, camilleros, limpiadores, todos los que alrededor de los centros de salud hacen posible que este servicio se preste a la población. Porque muchas veces, transitando por la calle, hemos visto personal de la salud vestirse con esos uniformes celestes, y uno sabe que ese uniforme es un uniforme que se lo ponen cuando van a enfrentar un virus que puede ser mortal. Y realmente a uno lo llena de orgullo, a su vez de compasión y de admiración, el saber que todavía hay hombres y mujeres que ponen su vida, porque eso es lo que en definitiva están haciendo, para salvar la vida de los demás. Esa es gente que hace patria, esa es gente que desarrolla una actividad fecunda en favor de sus semejantes. Y desde lo más profundo de nuestras convicciones tenemos que hacerle público nuestro homenaje y nuestro reconocimiento. Porque ellos hacen patria. Y me viene a la memoria aquella frase de Aparicio Saravia en su carta a su hermano Basilicio cuando dice: patria no son aquellos histriones políticos que hacen de las prerrogativas del ciudadano nubes que el viento lleva. Parece mentira que un guerrero, un gaucho, con ese tono poético dijera algo que es una verdad de a puño. Hay mucho histrionismo político y a veces poca sinceridad en lo que se dice. Esta interpelación para mí reúne tres características: es inútil, es inoportuna y yo diría que es indignante. Es inútil porque a lo largo de esta enorme cantidad de horas que le hemos dedicado, no ha resultado, yo creo, absolutamente nada positivo. Se han reiterado posiciones, se han reiterado argumentos que todos conocemos perfectamente bien, porque, bueno, ha habido hasta una comisión especial de salud dedicada al tema de esta pandemia y hay opiniones divergentes y estas se mantienen incólumes a pesar de los debates. Es inoportuna porque, bueno, quizás hace 2 o 3 meses un llamado a sala de este tono hubiera tenido algún sentido, pero hoy, cuando toda la población, yo creo que sin distinción de banderías, se da cuenta que han bajado dramáticamente la cantidad de camas de CTI ocupadas, cuando afortunadamente ha bajado, y digo mal afortunadamente porque eso ha sucedido por la obra de los equipos de salud, encabezados por el ministro Salinas, ha bajado dramáticamente el número de muertos. Cuando todos los indicadores son positivos, yo creo que ya no hay nada que discutir. Es evidente que la acción en materia de salud de este gobierno ha sido acertada. Y yo creo que es indignante y lamentablemente tengo que ratificar que comparto las opiniones de senadores preopinantes que han dicho que se ha pretendido echarle al gobierno los muertos. Y los muertos han sido una desgracia que el país ha afrontado, que han afrontado decenas, por no decir centenas, miles de personas en este país, que nadie puede decir que sean evitables. Estamos frente a una pandemia, una más en la larga historia de pandemias que ha sufrido la humanidad,
nuestra generación es la única que reconoce seguramente, aunque bueno, yo recuerdo siendo pequeño la epidemia de poliomielitis que también aterrorizó al Uruguay en la década del 50, pero con la madurez de los años debo decir que nunca tuve que afrontar una situación tan dramática como la que se ha vivido en este año y pico que viene corriendo. Y es indignante porque además yo pienso que tendríamos que preguntarnos si el gobierno no salvó vidas en lugar de ocasionar muertes. Yo creo que el gobierno salvó vidas. Eso es lo que nos demuestra la comparación de las cifras nacionales con la comparación de países como Italia, España, la Argentina, el Brasil, tan ligados a nuestro ser nacional. Yo diría que, bueno, me lleva una sorpresa porque el interpelante mencionó como un ejemplo, seguramente como un ejemplo a seguir, el de Hungría. Hungría, país gobernado por Viktor Orbán, a quienes el globalismo de izquierda y de derecha califica de neofascista, de homófobo y de xenófobo y de cuanta fobia le pueda caber, ¿no? Sin embargo, se nos trae hoy como ejemplo de país exitoso Hungría. Sorpresas tiene la vida. Yo diría que la mayor sorpresa que hemos tenido es saber que el 24 de enero del 20 Interpol le avisó a las autoridades nacionales que esta pandemia se cernía sobre el horizonte de la América Latina. Yo digo que es sorprendente que quienes integraron el gobierno que recibió este aviso hoy nos hablen de muertes evitables. Se hubieran evitado quizás muertes si el 24 de enero del 20, avisados de la proximidad de esta pandemia, se hubieran preparado los equipos de salud, hubieran comprado respiradores, hubieran armado camas de CTI, etcétera, etcétera. No, en lugar de eso se donaron las pocas cosas que el Uruguay tenía para enfrentar a la pandemia al gobierno de China. Ese mismo gobierno tuvo un subsecretario, el doctor Qian, que lo hemos visto repetidamente en videos. En su momento lo vimos en los informativos de televisión, diciéndonos que no teníamos por qué preocuparnos del coronavirus, que teníamos que preocuparnos del dengue y del sarampión. Este era un funcionario, un alto funcionario de la hoy fuerza opositora. Yo creo que si nos pusiéramos la mano en el corazón, sentiríamos un poco de culpa de las muertes que han sucedido en el país, porque el anterior gobierno tuvo todos los avisos y sin embargo pensó que era más preocupante el dengue y el sarampión que el coronavirus. Y se nos viene a proponer nuevamente la renta básica y el confinamiento, porque en definitiva es el confinamiento lo que se pretende, porque en el Uruguay se ha reducido la movilidad y se la ha reducido significativamente. Renta básica y confinamiento. Yo diría ideas del globalismo autoritario de izquierda y de derecha. Es el sueño de los grandes plutócratas, tener a todo el mundo dependiendo de una renta servida por las instituciones financieras internacionales y a todo el mundo confinado. Es algo que se ha puesto en práctica en el mundo. Esto no es una cosa nueva. Esto sucedió en la Unión Soviética. En la Unión Soviética había renta básica y confinamiento. Esto sucede en Cuba, a la que yo he visitado en muchas oportunidades. En Cuba hay renta básica, $25 por mes. La posibilidad de las mujeres de prostituirse.
las famosas jineteras que recorren el malecón de La Habana, para felicidad del turismo sexual de italianos y españoles. Esa es la suerte de la renta básica cubana. Y confinamiento. Vaya si habrá confinamiento, que la gente se tire una cámara de camión a un mar lleno de tiburones para ver si puede llegar a la libertad. Bueno, y tenemos al Uruguay lleno de cubanos que atraviesan la selva amazónica buscando libertad, porque el drama de Cuba es ese. El drama de los cubanos no es exclusivamente el económico, que lo tienen, es el problema de saber que no son libres. Y sin embargo, se utiliza el pretexto de esta pandemia para proponernos renta básica y confinamiento. Tener a la gente vigilada y dependiendo de la mendicidad, de la buena voluntad del Estado para sobrevivir. Ese es el proyecto con el que vamos a superar las dificultades de la pandemia. El Uruguay tiene fortalezas, claro que tiene fortalezas. Yo lo he dicho muchas veces, que el Uruguay tiene una legislación laboral y de seguridad social envidiable, construida fundamentalmente por los partidos tradicionales. Cabildo Abierto no construyó la legislación laboral y de previsión social del Uruguay. Se comenzó a construir en 1835, con las leyes de jubilación para funcionarios públicos de Manuel Oribe. Se siguió construyendo con la ley Siganda de jubilaciones escolares de 1897, con la ley de 8 horas del presidente colorado Feliciano Viera, antecedida de un proyecto de Ponce de León, Herrera y Roslo, que obviamente no obtuvo sanción porque el Partido Nacional era minoría, con la ley de jubilaciones de Carnelli de 1919, con la ley de consejos de salario del gobierno de Amézaga del 42, con la ley de aguinaldo del primer gobierno blanco. Tuve el gusto de tratar a Antonio Suárez Ponte, que fue el autor de ese proyecto de ley. Con el salario vacacional del periodo constitucional del doctor Juan María Bordaberry. Con la ley de seguros de enfermedad del gobierno de facto. Con, tantas otras leyes que debemos, sí, a los partidos fundacionales, y tengo que reconocer que en el anterior periodo hubo una ley que yo creo importante, que fue las 8 horas de los rurales y los domésticos. O sea, el Uruguay tiene grandes fortalezas en el campo de la legislación laboral y de previsión social. El Uruguay tiene 800.000 pasivos. En el Uruguay, a pesar de la pandemia, hubo 800.000 pasivos que mes a mes recibieron sin retaseo ninguno la prestación de seguridad social que reciben del Banco de Previsión Social o de las cajas paraestatales, o de los servicios de retiro policial y de las Fuerzas Armadas. 800.000 personas. Hay 300.000 funcionarios públicos que sin ir a trabajar cobraron mes a mes su estipendio. Hay 72.000 personas en seguro de paro, 22.000 personas en seguro de paro parcial, 77.000 personas en seguro de enfermedad, la mitad por el COVID, 375.000 asignaciones familiares. Hemos votado en este Senado leyes que establecen subsidios, beneficios tributarios, exoneraciones de cargo fijo de UTE y OCE,
incremento de planes sociales a personas, micro y pequeñas empresas. Hemos votado leyes de jornales solidarios y todo eso ha sucedido en un país que, entre otras cosas, le ha sucedido que, por ejemplo, perdiera 1.700 millones de dólares por concepto de servicios. Un 50% de esa cifra debido a que prácticamente no ha habido ingresos por concepto de turismo. Y digamos que, sin perjuicio de todo esto, el país no recibió el gobierno en las mejores condiciones. El país en el año 2019 tenía una deuda externa pública de 37.160 millones de dólares y debía abonar servicios de amortización e intereses por 3.974 millones de dólares. Como ha dicho la señora ministro, el gobierno no está sentado arriba de una montaña de dólares, sino arriba de una montaña de deudas. Porque estas deudas se generaron porque, como bien dijo el exministro de Economía, Danilo Astori, el gobierno de entonces tuvo una muy mala política de gastos, una muy mala política de gastos. Y esta es una deuda que pesa como una mochila llena de piedras sobre la espalda de nuestros compatriotas de esta generación y de las futuras generaciones. Y esta deuda externa que en algún momento se dijo había que repudiarla por ilegítima, hoy la contratación de la misma favorece a esos ricos, a esos privilegiados, que viven de los bonos del Tesoro, de la deuda pública, a los que el gobierno de entonces no le colocó ningún impuesto, ningún tributo, no le exigió ninguna contribución, porque durante el anterior gobierno se produjo la mayor concentración de la propiedad rural de la historia del país. Y esto lo vamos a repetir 1000 veces, porque quienes propiciaron la reforma agraria nos hicieron heredar un país donde hay empresas multinacionales, fondos de inversión extranjera, etcétera, que tienen 200.000, 300.000, 250.000 hectáreas. Porque también durante estos años se ha producido un fenómeno muy particular que consiste en que la banca privada es totalmente extranjera y el Banco de la República, que tenía una finalidad de fomento de la industria, el agro, el comercio, se le pretendió transformar en un banco comercial. Y lo peor de todo, que se le permitió a la banca transferir sus dineros a financieras que explotaron de manera que merecería calificarse de usuraria y que solo la legislación uruguaya por el momento viene aceptando, cobrando tasas absolutamente increíbles en el mundo. Tasas que además se le cobran precisamente a los más humildes. Y eso lo permitió el anterior gobierno, que ahora pretende poner impuestos a los ricos. Se jugó a la chique del BROU, se jugó a retirar al BROU del interior de la República, se impulsó la ley de inclusión financiera con el pretexto de que eso favorecía a los trabajadores. En realidad, a quien favoreció fue a los bancos, a los que contratan los POS, a las tarjetas de crédito, que también cobran comisiones descomedidas que sufre el pequeño y mediano comercio de nuestro país. Y también durante estos años, nosotros que confesamos estamos consustanciados con la vida agropecuaria del país, vimos prácticamente destruir la lechería nacional. Cerró
durante el último año no menos de un tambo cada 2 días. Y al gobierno no se le cayó, no digo una moneda, ni siquiera una lágrima. Esa fue la sensibilidad que tuvo el anterior gobierno para los lecheros, que son en general pequeños y medianos productores de nuestro país. Gente que trabaja a horarios increíbles, con un esfuerzo físico y un desgaste físico absolutamente intolerable. Se perdieron 50.000 empleos, se produjo la mayor concentración del comercio, vivimos en el país de los grandes centros comerciales, no importa que eso haya destruido a todo el comercio de cercanías, se ha primarizado la producción del país, ya no hay prácticamente textiles, aceiteras, curtiembres, la industria nacional se ha transformado prácticamente en importadora nacional y, para colmo de males, nos encontramos de un día para el otro con que había 500.000 personas trabajando en negro que no registraban en ningún lado. Bueno, por cierto que el Uruguay tiene fortalezas, pero yo le agradezco a la señora ministra de Economía el ser cuidadosa con el dinero de los orientales, porque durante todos estos años no se privilegió a los más infelices, como diría Artigas, a los más necesitados. No, se privilegió al gran capital agropecuario, al gran capital bancario, al gran capital comercial, al gran capital importador, y ahí tenemos la enorme cantidad de asentamientos, 650 asentamientos a lo largo y a lo ancho de la República. Y yo digo que más que interpelar a un ministro de Salud Pública y a una ministra de Economía y Finanzas, tendríamos que interpelar a las autoridades del anterior gobierno que han dejado al Uruguay en estas condiciones. Yo tengo que decir, la verdad, que me llama poderosamente la atención que esta interpelación se realice en un momento en que el Uruguay tiene una tasa de positividad bajísima del 7,5%, que tiene a más de un 50% de la población con 2 dosis de vacuna, a más de un 65% de la población con una primera dosis de vacuna, con una baja sensible de las muertes, con una baja sensible de las camas de CTI ocupadas. Así que yo me voy a permitir agradecerle a los señores y señora ministro interpelados, porque creo que han cumplido hasta el presente una excelente gestión. Y creo que esta Cámara debería felicitarlos por la labor realizada hasta el presente. Muchas gracias, señora presidenta.